vicepresidenta de un espacio político, La Libertad Avanza, una confesa negacionista. Policiales. Detuvieron al sospechoso de matar al ingeniero en Palermo. Se trata de Isaías José Suárez, de 29 años, un joven que con un carro junta cartones. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Recontra Caput. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hace mucho frío en Buenos Aires. Abrigarse, buscar bufandas. Siete minutos ya pasaron de las 11 de la mañana. Estás escuchando Radio Caput. Este programa se llama Recontra Caput. Mi nombre es Juan Martín Ramos Padilla. En la consola mezcladora está la señora Laureana Grumeli. Salud. Guarda con los estornudos, Guarda con el COVID que anda ahí al acecho nuevamente. Me acompaña Luciano Gara. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Muy bien, ¿usted? Bien. ¿Bien, bien? Bien mal porque es martes. Es bien mal porque es martes. El peor día de la semana, ¿cierto? Y si fuera martes 13, no le cambia para nada a usted. No, yo ¿El martes de la semana que viene es martes 13? No.
en esas cosas no cree. Bien, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay medidas anunciadas por Massa, por un lado, por supuesto también por otro lado tenemos las repercusiones de este acto en apoyo de los genocidas de la última dictadura que se llevó en el día de ayer adelante en la legislatura porteña. En unos minutitos vamos a estar conversando con Ana María Cariaga sobre ese tema, así que si te parece, Lucía, vayamos, bueno, uno de los temas capaz, ¿no? Uno de los temas, creo yo, más importante, tal vez la medida más importante anunciada por el candidato a presidente Sergio Massa, es uno de los temas a tratar, a partir de una introducción que hizo que a mí me pareció interesante, ¿no? Él dice, bueno, a ver, hasta ahora venimos hablando acerca de cómo, no me acuerdo exactamente la frase que dijo, pero bueno, de cómo sobrellevar la crisis. A partir de ahora vamos a empezar a hablar de acá hacia adelante, a futuro, cómo empezar a vivir mejor. Sí, tiene un problema el gobierno con que genera demasiadas expectativas sobre las cosas, ¿no? Ajá. Me parece que tardaron mucho en largar las primeras medidas. Todos hablaban de las medidas, Alberto hablaba de las medidas, Massa también, y no las largaban. Acá espero que sea a menor plazo, ¿no? Que en estas horas o incluso mañana empecemos a saber cuáles son estas medidas para proyectar el futuro, teniendo en cuenta que no cayó también en algunos sectores las otras medidas que se suponía que iban a ayudar en la campaña Unión por la Patria, que eran, por ejemplo, suma fija, salieron ahí, salió la UIA, salieron incluso algunas provincias. Tendrían que haber manifestado, por lo menos las provincias gobernadas por el peronismo, un apoyo más fuerte. Entonces creo que hay mucha expectativa para ver cuáles son estas medidas, proyectándolo al futuro, porque sabemos que también estas que hizo después de la devaluación Massa tienen que ver con algo muy concreto, que es que la gente vuelva a tener un poco de poder adquisitivo, recupere aunque sea un poquito en estos meses antes de las elecciones. Me parece interesante esto que planteas de la administración de expectativas, porque claro, ¿no? Hubo una especie de política de comunicación de plantear, bueno, el anuncio del anuncio, ¿no? Claro. Te anuncio que vamos a hacer un anuncio, y claro, obviamente, ¿quién no empieza a fantasear a partir de ahí? Y cuando después, entonces, pasa esto, de que por un lado capaz para empezar el anuncio no cumple las expectativas, y después lo más complejo, digo, yo creo que ahí hubo tres problemas. Primero, que el anuncio no cumple las expectativas. Después, que la letra chica del anuncio es mucho más restrictiva de lo que uno cree. Digo, pongo ejemplo, ¿no? Dice, bueno, créditos para todos los que están en tal situación. Y después uno dice, bueno, ¿cómo hago para sacar el crédito? Y bueno, no, ahí se encuentra con un montón de requisitos que no es tan fácil, claro. No es apretar un botón, entrar a un sitio web y decir quiero crédito y te depositan la plata, sino que es muchísimo más complejo, no todos terminan logrando acceder. Y en tercer lugar, después la implementación, ¿no? Sí. Que fue, bueno, ahí yo, desde mi punto de vista, hubo, no sé si una desinteligencia, una descoordinación, un problema de comunicación, un pase de facturas, cada quien ahí hará la interpretación que se le ocurra, pero que se haga un anuncio en relación a un bono y que después los propios gobernadores empiecen a decir, los propios gobernadores del mismo frente, los propios gobernadores que habían pedido que Sergio Massa sea el candidato a presidente, le suelten la mano con esa medida concreta que tal vez me parece la más fuerte del primer paquete de medidas que anunció, y el que tal vez implicaba una mayor cantidad de personas, se termine relativizando. Bueno, sí, obviamente generó una sensación de cierta amargura. Esperemos que no pase con los próximos anuncios. Totalmente, y además me parece que, como decís vos, hubo como una descoordinación. Sabíamos que era una semana además bastante agitada para Massa, porque creo que fue la semana que fue a Estados Unidos, después volvió para el Council de las Américas, pasó en el medio por Paraguay, estuvo haciendo una gira bastante importante. Pero era también importante, creo yo, tener una reunión con alguno de los gobernadores
como para por lo menos alinear en ciertas cosas y decir, bueno, si ustedes no lo pueden pagar, o porque estás con las paritarias, o porque es mayor lo que vas a dar, que no es esto, como el caso de Santiago del Estero, que son como 400.000 pesos, por lo menos salí a bancarla. Salí a bancarla a decir, me parece una buena idea, estoy de acuerdo, banco al ministro Massa en esta decisión para los argentinos y las argentinas. En nuestro caso en particular ya lo estamos negociando, entonces como esa recuperación de los ingresos va a venir desde esa parte. Andá por la positiva, no por la negativa. Sí, y voy un poquito más allá en algo operativo, si se quiere, ¿no? Vos recién decías, hubiese sido necesaria una reunión. Tal vez ni siquiera era necesario que la reunión la tuviese el propio Massa, ¿no? Pensando que ha construido, se supone, un equipo de personas que giran a su alrededor y que forman parte de un núcleo duro de una campaña presidencial. Pienso por supuesto en Malena Galmarini, pienso por supuesto en el propio Guado de Pedro, que se lo puso en su momento al frente de la campaña. Y bueno, obviamente si hay algo que tiene una persona que es ministro de Economía y candidato a presidente a la vez, es equipos sólidos y fuertes y de confianza a su alrededor. Sí, sí. Así que sí, me parece que generó en Parque Norte muchas expectativas Sergio Massa sobre no solo las propuestas en general a futuro de Unión por la Patria, sino también la campaña, ¿no? Veníamos viendo una campaña antes de las PASO de mucha gestión, la campaña era la gestión. Veremos ahora si con los resultados de las primarias deciden seguir en la misma línea, seguir mostrando con la gestión o abrir el juego a una campaña quizás como las veíamos antes, no con grandes actos como estábamos acostumbrados o con más spots publicitarios. Eso veremos también ahora que empieza ya el mes en el que se empieza a mover otra vez la maquinaria electoral de las campañas electorales. Vamos a volver a ver en la tele y escuchar en la radio los distintos spots. Me parece que también es interesante ver para dónde van a llevar ahora la campaña de Unión por la Patria teniendo los resultados de las PASO. ¿Podemos escuchar algo de lo que dijo Massa? Podemos escuchar una de las cuestiones concretas que hizo, además de esta promesa de empezar a gestionar para el futuro, es una medida para las pymes. Las pymes habían entrado también dentro de las beneficiadas de las otras medidas, primer paquete de medidas que anunció Massa hace algunas semanas, pero ahora dio otro impulso para las pymes, que es que cada vez que tomen un trabajador o las que tomen un trabajador no van a pagar aportes ni contribuciones. Desde hoy empezamos a contar lo que viene, pero además sin esperar al cambio de gobierno para plantear en el Parlamento o en instrumentos de gobierno los cambios que proponemos. Y desde mañana mismo, con una primer modificación que va a permitir que en los próximos 2 años cada pyme que tome un trabajador no pague aportes y contribuciones para transformar a los programas sociales en empleo, para incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo, porque creemos en el trabajo como motor de la movilidad social ascendente día a día. Si quieren debatir el futuro, lo vamos a empezar a debatir desde ahora. No le tenemos miedo al futuro, como no le tuvimos miedo a cada problema que tuvimos que enfrentar, porque por sobre todas las cosas no nos une ni nos mueve el odio, no nos mueve la violencia, no nos mueve el deseo de desaparición del otro, nos mueve un profundo amor por la Argentina. Gracias por confiar, sigamos confiando. Varias aristas, ¿no? En lo que plantea Sergio Massa. Por un lado, creo que vislumbra algo que vos mencionabas recién, que tiene que ver con esto de, ¿se harán anuncios a futuros o se llevará adelante una especie de gestión en la cual se plantea, la gestión es la campaña? Él ahí hace un hincapié, ¿no? En el, desde mañana mismo, sin esperar, o sea, de algún modo trata de plantear algo que no sean promesas a futuro, sino hechos concretos. Eso me parece
un punto interesante. Después ya desde el punto de vista más semiótico, si se quiere, hace sobre el final de lo que escuchábamos recién algunos planteos vinculados a lo que venimos hablando ya hace varios días, ¿no? Se diferencia, se pone de la vereda de enfrente de lo que es la violencia, utiliza el término desaparición. Uno se pregunta si habrá de algún modo aludido de manera tácita a aquel acto negacionista que se llevaba adelante en el día de ayer, ¿no? Este equilibrio, este debate que tuvimos en las últimas 24 horas de cuánto hablar del tema, cuánto echar luz sobre el tema, y cuánto, ignorarlo es un tema. Bueno, después lo vamos a estar también conversando con Ana María Careaga este tema, pero la realidad es que capaz uno puede decir, bueno, a ver, está claramente utilizando una palabra que acá en la Argentina tiene una connotación muy, muy fuerte, que es la de la desaparición, ¿no? Y la de la desaparición del otro también me parece que uno la puede interpretar como un contrapunto con Patricia Bullrich y aquella consigna de una Argentina con todos menos Cristina. Decía, bueno, viene Sergio Massa insistiendo con esta idea de generar un frente realmente amplio, ¿no? Sí, otra cosa que vimos también con Sergio Massa, y con esto terminamos con el repaso de algunas de las declaraciones que hizo ayer, es intentar mostrar una Unión por la Patria más revitalizado, ¿no? Que cuesta mucho, sobre todo porque hasta ahora lo vemos solamente en Massa, no hay gente que esté saliendo a decir esto, pero dijo que la gente se quede tranquila porque Unión por la Patria o el ex Frente de Todos va a seguir gobernando a la Argentina. Escuchémoslo. No lloramos. No soy de los que mariconea, soy de los que enfrenta cada uno de los problemas que les toca enfrentar. Y así como mientras algunos en agosto del año pasado se escapaban, yo me hice cargo. Y así como en ese momento me hice cargo entendiendo que tenía una responsabilidad con mi patria, hoy también tengo claro que tengo y tenemos con Agustín y con todos quienes integramos Unión por la Patria una responsabilidad con el futuro. Y empezó a moverse también, ¿no? Y le agrego a esto una publicación que hizo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, convocatorias que empiezan a tener la palabra dar la vuelta. Hay que empezar a dar la vuelta. ¿Qué pasa también para mí? Es un poco tarde, ¿no? Me parece que la épica se tendría que haber empezado a construir el día después de las PASO para movilizar más a la militancia, para empezar a generar más debate, más interacción con los candidatos. Para mí es un poco tarde, veremos qué tanto funciona para Unión por la Patria. Bueno, ojalá que no, vamos a decir, ojalá que no sea así, pero bueno, es cierto que, como dicen algunos por acá, está difícil, ¿no? 47 días faltan para las elecciones generales. Ese día muy probablemente quede planteado un escenario en el cual dos candidatos pasen a la última ronda, a la del balotaje. Sería la segunda vez que tenemos un balotaje en ese caso, ¿no? La primera vez fue el balotaje entre Mauricio Macri y Daniel Scioli hace 8 años, y bueno, esta sería la segunda. 23 minutos pasaron de las 11 de la mañana. ¿Escuchamos un poquito de música? Vamos a escuchar a Jungle haciendo Back on 74. Give it up for Sister Realness. Ooh, where did
Los millonarios gritan fuera y los que están acá quieren entrar. Recontra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. ...26 minutos pasaron de las 11 de la mañana... ...y estamos en comunicación telefónica con Ana María Careaga. Bueno, ya todos la conocen, ella es ex detenida desaparecida... ...hija de Raimundo Careaga y de Esther Balestrino de Careaga... ...de Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Te saluda Juan Martín, me acompaña Luciano Gara. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Juan Martín, Lucía? Un gusto escucharles. El gusto, por supuesto, siempre es nuestro. Y bueno, queríamos obviamente charlar un poquito con vos acerca de esta actividad que llevó adelante Villarroel en el día de ayer. No sé si llamarla negacionista, es un término que leí mucho, que se utilizó mucho, inclusive periodísticamente. Yo no sé, y capaz es lo primero que te pregunto, si es un caso de negacionismo o si es algo que va más allá, ¿no? Porque uno entendía por negacionismo planteo que capaz hacía Darío Lo Pérfido, de decir no fueron 30.000 sino que fueron menos, que fueron 9.000. Esto daría la sensación de ser una especie de reivindicación, apología, ensalzamiento de el accionar de la dictadura genocida. Es muy interesante esta reflexión, Juan Martín, porque efectivamente pareciera que no alcanza como concepto, ¿no? Yo creo que es negacionista en el punto en el que lo que están negando es el terrorismo de Estado, en la medida en que intentan de alguna manera reactualizar la figura de los dos demonios, ¿no? Es decir, bueno, acá equiparar, digamos, el accionar de las organizaciones revolucionarias, de las organizaciones que actuaron en los años 70 con los crímenes cometidos desde el terrorismo de Estado. Por eso me parece que en este punto se podría hablar de negacionismo, pero efectivamente, claramente es una reivindicación de lo que se hizo durante la dictadura, de los peores métodos, y va en línea con todo lo que vienen haciendo ya desde hace tiempo, ¿no? La exhibición de las bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo, las guillotinas, las imágenes de referentes del campo de la política y de los derechos humanos en el baúl del Forfalcon. Bueno, deben recordar seguramente ustedes, y que es, bueno, todo esto son símbolos de la peor metodología, podemos decir, de lo que fue el sistema concentracionario, ¿no? El secuestro, la tortura, la desaparición, los fusilamientos, los vuelos de la muerte. Es decir, esas representaciones son las bolsas mortuorias, los Forfalcon, y, digamos, en esta línea también podríamos ubicar esta ofensiva de la amenaza de bomba en el Conti, en la ex-ESMA, el local del PJ en Chaco, el local del Partido Comunista, creo que fue ayer. Entonces, me parece que efectivamente lo que hay detrás de esto es el intento, digamos, de desarticular, de destruir, de poner en riesgo lo que nosotros nombramos como pacto civilizatorio, que lo podemos nombrar como contrato social, como nunca más, que amparó durante estos 40 años, ¿no? Durante estos 40 años de democracia, amparó a la sociedad argentina. La verdad que este pacto civilizatorio fue un amparo para la sociedad, y a mí me parece que lo que está en riesgo es esto, es este contrato social, que podemos decir que en la Argentina los derechos humanos tienen un nombre. Cómo se instaló, cómo se empieza a hablar acá de la lógica de los derechos humanos es a partir de memoria, verdad y justicia. Y creo que es esto lo que está en riesgo en este momento. ¿Y no sé si hay una respuesta para esto, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó para que se pusiera en riesgo esto, ¿no? Es decir, daba la sensación de que había un avance permanente en materia de memoria, verdad y justicia del 83
en adelante, es como que el movimiento de derechos humanos, en conjunto con la sociedad en general, ¿no?, iba dando pasos en una dirección de la que parecía que no se iba a poder retroceder. Y sin embargo, cuando ya se había llegado a un punto, desde mi punto de vista tal vez, que pega un salto importante cuando se logran anular las leyes de obediencia debida y punto final, y se empiezan a llevar adelante los juicios, y los autores de los crímenes de lesa humanidad empiezan a ser juzgados y condenados, se empieza a investigar incluso la participación civil durante la última dictadura. Después de todos esos avances, ahora pareciera que algún terreno o alguna condición se genera como para que puedan volver a avanzar con este tipo de discursos que parecía que ya estaban completamente superados. Mira, yo creo que esto que estás diciendo se puede pensar desde dos perspectivas. Por un lado, en la historia de la humanidad hubo experiencias trágicas que se repiten, o que hay siempre un riesgo de que se repitan, ¿no?, como son ciclos históricos, y en este punto pensar el nunca más y este tipo de construcciones en defensa de los derechos humanos, en defensa del Estado de Derecho, respecto de las cuales los pueblos, las sociedades tienen que estar siempre atentos, justamente en relación a la amenaza principal, que es la disputa geopolítica mundial en relación a la riqueza, a los dueños del dinero, etcétera. Ahora, en este momento, y en ese contexto también, hay una situación a nivel mundial de reactualización de expresiones fascistas. Está pasando en Italia, por ejemplo, que durante la pandemia cantaban las canciones de la resistencia al fascismo, y lo que está pasando ahora en Suecia, que era la cuna del estado de bienestar y de defensa de derechos, gobierna la derecha y la primera minoría es la ultraderecha. Está pasando en Francia, está pasando en España, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, luego eso toma sus formas en cada lugar. Acá podemos decir que las expresiones de Bolsonaro, de Trump, ¿no?, si uno se pregunta cómo puede ser que la gente pueda votar a aquel que va a ser su verdugo, ¿no? Es decir, cargue el arma del que va a ser su verdugo. Bueno, hay algo que es, digamos, para profundizar en relación a la condición humana, que efectivamente los seres humanos, e insisto, tenemos experiencias históricas que dan cuenta de eso, son capaces de actuar en contra de sí mismos y de los demás. Ahora bien, luego, digamos, en relación, si se quiere, a una situación más local, que efectivamente, como decís vos, acá hubo todo un recorrido, y en ese punto Argentina fue vanguardia, podemos decir que fue la excepción, que fue ejemplo en el mundo, porque en esta tríada, memoria, verdad y justicia, la justicia tuvo el estatuto de lo no negociable. Entonces, en todo ese recorrido, en donde primero las madres, ¿no?, las abuelas salieron al ruedo ahí a enfrentarse con este poder armado, con el partido militar, a buscar a sus hijos e hijas. Nosotros tenemos ahí ese lugar donde estás vos en este momento, con el nombre de Chicha Mariani, ¿no? Es decir, bueno, ahí hay, digamos, un ejemplo de lucha histórica de las madres que fue, digamos, fundacional respecto de este pacto civilizatorio. Luego hubo todo un recorrido que podemos decir en contrapunto entre los intentos de consagrar la impunidad y la lucha por memoria, verdad y justicia, para llegar finalmente a que esto, como bien decía, sean políticas públicas de memoria. A mí lo que me parece es que en este momento hay una gran distancia respecto de las nuevas generaciones, ¿no? El otro día estábamos en una charla en Sociales y hacíamos la reflexión de que ahora que se habla tanto del menemismo y del riesgo de volver a situaciones de tanto atraso a nivel precisamente de derechos, en esa época había un saludo, una forma de saludarse de los chicos, las chicas, que era: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, sin historia. Sin historia. Bueno, me parece que algo de esto está pasando. Pareciera que las nuevas generaciones, digamos, como que hay una deshistorización respecto de esta historia que nos involucra a todos, a todas, porque los delitos de lesa humanidad justamente conciernen, lesionan a la condición humana, no solamente a las familias afectadas en forma directa.
Y justamente en esta charla que te decía en sociales, una chica comentaba que, porque hablábamos de las comunicaciones, las nuevas tecnologías, el avance enorme que hubo en esta materia y cómo se comunican los jóvenes, y bueno, ella decía que todo le llega a través de las redes, todos los hashtags, todo, incluso hasta el fútbol, así lo dijo ella, pero este tema no. Entonces esto es una gran pregunta, ¿no? A veces en este momento estamos pensando que de algún modo volvemos a cierta metodología de ir a dar charlas, ¿no? De lo que hicieron las madres, que en determinado momento fue un discurso alternativo. Y por eso creo que lo que está en riesgo y hay que salir a defender es este pacto civilizatorio que, insisto, en la Argentina los derechos humanos tienen un nombre que es memoria, verdad y justicia, y hay que tender estos puentes, restituir ese entramado social que efectivamente valorice esto que amparó durante 40 años a esta sociedad, el nunca más. Y Ana María, el año pasado, a fines del año pasado, estuvimos todos muy, muy revolucionados por 1985, ¿no? Por la película, la gente se paraba a aplaudir durante el alegato, aplaudía al final, salía muy emocionada, servía también para que quizás los jóvenes se adentraran un poco más en la temática, y leía un comentario que hizo Tomás Aguerre, que es un politólogo, que decía: parece que hay mucha gente que aplaudió en 1985 pero entendió que Darín era el malo. Y tomando esa frase, me gustaría preguntarte si crees que toda esa gente que fue a votar a Javier Milei tiene una concepción parecida a la de Victoria Villarruel en contra de la lucha de los derechos humanos, o simplemente lo votó por otra cosa. Y esto que vemos que está pasando, que están manifestando cada vez más, esta postura de la candidata a vicepresidenta, va a hacer que se alejen de ese voto y quizás busquen otra alternativa. ¿Vos creés que la sociedad argentina realmente está de acuerdo con ese discurso, o que todavía es una bandera que tiene bien alta la de memoria, verdad y justicia? Yo creo que es un tema digamos, más complejo que pensarlo desde una sola perspectiva, ¿no? Lo que está pasando. Me parece muy interesante esto que traes de la película, que es un poco en línea con lo que yo decía de las canciones antifascistas durante la pandemia en Italia, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa? Que en determinado momento hay banderas que abrazan las sociedades y que pueden caer, y entonces esta es la pregunta que vos te estás formulando. ¿Cae la defensa de los derechos humanos como valor? Yo creo que no, creo que es complejo, creo que en esta etapa neoliberal, digamos, del sistema capitalista, hay una disolución del entramado social, hay mucho empuje al individualismo, todo lo que tiene que ver con los modos de comunicación, la tergiversación de la información, lo que se ha dado en llamar noticias falsas, el vacío informativo, el hecho de que en otras épocas, antes, en épocas electorales, se disputaban discursos y escenarios progresistas. Ahora, digamos, pueden decir cualquier cosa y pareciera que eso no tiene consecuencias, ¿no? Se reivindican los peores métodos, las expresiones del mal, de la crueldad, y creo que eso tiene que ver con grandes frustraciones. Por supuesto, hay todo un plano que alude a la cuestión de la economía, de la falta de acceso a derechos, el hambre, la falta de trabajo, de educación, salud, vivienda, todo eso me parece que es fundamental. Pero creo que eso también, digamos, hay que pensarlo en los efectos en la subjetividad, ¿no? Esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se canaliza la frustración en relación a el empuje al individualismo, la discriminación, la segregación? Y me parece que ahí, digamos, lo que se instala como oposición, como contradicción, es, digamos, la democracia y el neofascismo. Cómo defender el Estado de Derecho frente a estos avances. Y creo que tiene mucho que ver con eso, con cómo se llega a las generaciones. No creo que sea, digamos, que la sociedad reniega de eso. Hace relativamente poco la sociedad salió en contra del 2x1, por eso decía que es un pacto civilizatorio que amparó durante 40 años a esta sociedad, pero sí tenemos que pensar cómo hacer para poder llegar a la mayor cantidad de sectores
de alguna manera desanudando esta trampa discursiva, ¿no? Desenmascarando esta trampa discursiva en donde efectivamente la gente termina pudiendo votar en contra de sí misma, porque de eso se trata. Ana María, vos sabés que ayer hubo, y creo que al día de hoy sigue, todo un debate dentro del campo popular, creo incluso también dentro de los organismos de derechos humanos, entiendo que se debatió, acerca de el tema de la agenda y acerca de si corresponde o no echar luz sobre estas cosas, es decir, hablar del acto que llevó adelante Villarroel, ¿no? Por ejemplo, hoy, y también a nivel periodístico, ¿no? Hoy en Infosiberia las primeras noticias estuvieron vinculadas al tema. Te leo un mensaje de una lectora que escribe desde Munro y dice: creo que Patricia Villarroel logró su objetivo, que todos hablen de ella, deberíamos dejar de ayudarlos. Si ya sabemos que existen, no acompañemos ni le demos vida a sus actos políticos. Entiendo que algo similar se discutía ayer acerca de si manifestarse o no manifestarse, ¿no? Están quienes plantean, bueno, no, si quieren hacer un acto que lo hagan, no les demos bolilla, tema de ellos. Estaban quienes planteaban hay que tratar de que se impida que se lleve el acto una actividad de estas características, más aún en un ámbito como el de la legislatura porteña. Bueno, por supuesto, quienes dicen hay que manifestarse, hay que hablar del tema, hay que poner mucha luz sobre el tema y generar un debate. Y entiendo que todas las posturas, en definitiva, tienen un punto, ¿no? Es decir, no veo yo ninguna uno puede estar en desacuerdo desde el punto de vista táctico, si se quiere, pero yo no vislumbro, considerando de dónde viene ni desde dónde se plantean, que haya una mala intención al momento de plantear una u otra mirada. Pero bueno, quería preguntarte qué pensás vos sobre este debate. Yo creo que hay que, y coincido, digamos, con lo que vos decís respecto de los fundamentos, ¿no? de cada uno de estas posturas. Creo que hay que salir de esta dicotomía, digamos, que hay que salir digamos, si es por acá o es por acá. Creo que nosotras, desde el campo de los derechos humanos, no podemos perder la iniciativa respecto de la agenda. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los colectivos, digamos, las institucionales, barriales, o sea, a nivel de educativo, la universidad, las escuelas, los barrios, los colectivos, los movimientos sociales, etcétera, tenemos que tener nuestra propia agenda en relación a esta rehistorización, ¿no? A reponer nuevamente la historia que nos compete y qué es lo que está en peligro. Eso lo tenemos que hacer, es una responsabilidad, lo hicimos siempre. Y en este punto me parece que hubo otras iniciativas también que fueron interesantes, como por ejemplo las madres llaman a la plaza, ¿no? Que son, uno podría decir, bueno, otras expresiones son salir en todas las plazas del país como se ha hecho. Otro es lo que se hizo dentro de la legislatura, ¿no? A mí me hace acordar, como decía antes, ¿no? a estas, entre comillas, pequeñas inscripciones, pequeños actos de resistencia, que por un lado pareciera que es un enorme retroceso, pero por otro lado da cuenta de la fuerza que tiene el movimiento de derechos humanos, la iniciativa y la creatividad, este grupo de gente que dentro de la legislatura, con carteles, con consignas nuestras, silbaba la consigna histórica de como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Tenemos que pensar, digamos, efectivamente no perder la iniciativa, no quedar, digamos, en una posición pasiva teniendo que salir a responder la agenda del otro, pero, digamos, sin plantearlo como una dicotomía, ¿no? Porque lo que sí creo que tenemos que denunciar los crímenes de la dictadura. Mira, Juan Martín, yo pensaba en estos días, estamos asistiendo a varias audiencias de los juicios en donde una testigo decía, antes veníamos seguido a declarar
para que los pongan presos y ahora venimos seguido a declarar para que no los dejen en libertad. Y ese volver a declarar a los juicios, efectivamente, haciendo uso de la ley de víctimas, opinando respecto de lo que implica que estas personas estén en libertad, que sería el 2x1 por goteo, ¿no? Lo que se llama el 2x1 por goteo, que fueron saliendo, que tienen beneficios, etcétera, está dando resultados, porque se escucha a las personas que tienen algo para decir respecto de esto, y una cuestión clave es que no estamos hablando de delitos comunes, son miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad, que formaron parte de una lógica represiva, sistemática, que integraron un dispositivo concentracionario de, como decíamos, represión, secuestro, tortura, sometimiento a tratos crueles, inhumanos, degradantes, la reducción a servidumbre. Ellos en los campos de concentración se autodenominaban dioses, dueños de la vida y de la muerte. Yo tengo grabada la imagen a los 16 años en la sala de espera, digamos, en la sala de espera, en el hall, previo a entrar al baño, ¿no? En esas filas de gente como si fuera una foto de los campos de concentración nazis, todos enjutos, hambrientos, en condiciones infrahumanas de vida. Ahí me pregunté cómo puede ser que exista esto, cómo puede haber personas que son capaces de hacer todo esto. Eso lo tenemos que seguir denunciando, porque por eso no hay teoría de los dos demonios. Hubo delitos de lesa humanidad que además fueron probados. La sociedad argentina dijo, acá, a través de sus poderes, dijo, acá hubo delitos de lesa humanidad, acá hubo un genocidio, y ese es el pacto civilizatorio que nos ampara como sociedad. Y creo que eso tenemos que seguir denunciándolo sin perder nosotras la iniciativa a nivel de políticas públicas de memoria que se inscribieron hace muchos años y a nivel de la sociedad, en todos los espacios en los que estamos. Bueno, además, quiero hacer un reconocimiento en particular a Radio Caput y a vos, Juan Martín, que es un tema que, no solo el tema de defensa de derechos y de los modos de comunicación social, que efectivamente es una práctica, aunque pueda parecer menor en una situación, digamos, que requiere mucho más, requiere multiplicar esto, me parece que es por ahí. Bueno, gracias por lo que decís, Ana María. Por supuesto, viniendo de vos, para mí significa muchísimo. Y para terminar, te hago una última, ¿no? Porque hay algo que vengo pensando yo desde hace un par de días, sobre todo cuando yo conocí el dato de que Villarruel aparecía en la agenda de Chocolats cuando él llevaba adelante en el 2006 su estrategia para el juicio en el que estaba sentado como acusado, ¿no? Que entiendo, digo, muchas personas fueron a votar en las PASO sin conocer ese dato y sin conocer que había un emparentamiento tan fuerte entre Milei y su entorno y la dictadura militar, ¿no? Entonces, porque claro, digo, el acto que se lleva ayer en la legislatura, también uno de los puntos que le hace pensar a uno o que le horroriza a uno es que está llevado adelante por una persona que tiene altas chances de convertirse en la próxima vicepresidenta de la nación, ¿no? Entonces, a mí la idea que me empieza a dar vueltas en la cabeza ¿es posible que esto de algún modo despierte también a la ciudadanía, como se despertó en este ejemplo que ponías vos recién, en aquella masiva movilización contra el 2x1? Porque, digo, podríamos discutir acerca de si es mejor la política económica de Keynes o la de Milton Friedman que propone Milei. Digo, hay muchas cosas que, si se quiere, pueden formar parte de el terreno de lo discutible. Ahora, en este punto concreto, que se hayan parado en este lugar, ¿crees que podría o que debería generar una reacción social muy amplia diciendo esto no lo queremos de ninguna manera? Porque
Esto me parece a mí que, si había algún consenso entre las dos grandes fuerzas políticas históricas, que son el peronismo y el radicalismo o el alfonsinismo, tenía que ver justamente con que este tipo de prácticas no se reivindicaban más. Sí, yo creo que efectivamente a lo que hay que apuntar es a eso, a la construcción de un gran consenso respecto de, como cuestiones básicas de convivencia de una sociedad democrática, ¿no? Lo que está en este momento reactualizándose es la figura del otro a perseguir claramente, el socialista, el comunista, Estela Carlotto, Nora Cortiñas, las madres, y cuando fuimos a la legislatura, como bien decís vos, están en lugares a donde nunca deberían haber llegado, porque reivindican el crimen. Entonces, cuando fuimos a la legislatura, al Congreso, con Norita Cortiñas por el tema del juicio a la Corte, le preguntaron qué opinaba a ella de la presencia de Nora, y dijo que se deje de defender terroristas. Y en realidad son ellos los que defienden terroristas, ¿no? Es decir, es en esto que salió un artículo en estos días de Jorge Bocanera muy interesante que toma, para dar cuenta de esto que yo llamo la figura del otro a perseguir, cómo se reactualiza la figura del enemigo interno en relación a la doctrina de la seguridad nacional. Y bueno, en este momento, para pensar en relación al tema electoral, es democracia o fascismo, es eso. Y la representación democrática tiene que construir el mayor consenso, es decir, el paraguas tiene que ser la defensa de la democracia desde esta perspectiva: derechos humanos, memoria, verdad y justicia, acceso a derechos, ¿no? Trabajo, educación, vivienda, cultura. Y me parece que efectivamente hay que apuntar a eso, a la reconstrucción de esos pactos civilizatorios, a sostenerlos, pactos culturales, ¿no? Que efectivamente defienden la vida, porque es eso lo que está en riesgo, es la vida lo que está en riesgo, la vida y la dignidad de vida. Luego, ¿qué decirte, Juan Martín? Vos tenés un optimismo envidiable. Yo tengo más bien el pesimismo de la razón de Gramsci y el optimismo de la voluntad. Así que, bueno, coincidimos en el optimismo de la voluntad, así que seguiremos trabajando, eso sin duda, incansablemente, para defender el Estado de Derecho. Atractivamente optimista, dijo ayer Mempo Giardinelli en página 12. Ana María Careaga, bueno, democracia o fascismo, me quedo con ese título. Te agradecemos muchísimo esta conversación y bueno, recordamos también a la audiencia, no lo dije en la presentación, Ana María Careaga lleva adelante el programa Ahora y Siempre todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio Caput, ella es integrante de esta casa. Gracias nuevamente por haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes, abrazo a los dos. Un abrazo. Muy bien, 11:55. Yo me voy a ir, ahora tengo un asuntillo personal, ¿viste? A veces pasa, pero van a quedar en buenas manos, así que, Lucía, los micrófonos ya son todos tuyos por un rato más. Bueno, vamos ahora a escuchar a los Strokes haciendo Brooklyn Bridge to Curse. To go in circles, a lifetime
is never enough. I just wait for this to go into circles. And the distance from my room is anything so necessary. I was thinking about that thing that you said last night. So boring. That's okay. I'm dancing on a moonbed. On and on and on and on and on. The deeper I get, the less that I know. That's the way it goes. The less that I know, the deeper I go. To the end, the deeper I get, the less that I know. Never should oh, say on a song, on another day, on another song, on another day, on another song, on another day. En Caput Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Noticias. Política. El gobierno lanza cambios en el monotributo apuntando a ampliar derechos a trabajadores vulnerables. El Poder Ejecutivo formalizó una serie de cambios en el régimen de monotributo para el trabajador independiente promovido, con una reducción de las cargas obligatorias para que los trabajadores informales y vulnerables puedan acceder a la cobertura social. Entre los trabajadores encuadrados se encuentran aquellos donde se elaboran o transforman materias primas en la vía pública o en la casa del trabajador, es decir, sin un local estable. En este régimen, las personas están exentas del pago del impuesto integrado y solo se contempla el pago de una cuota de 5% mensual de lo facturado mensualmente, que se destina a cuenta de los aportes jubilatorios. Sociedad. Estela de Carlotto afirmó que ante las agresiones hay que defenderse con la verdad y la lucha permanente. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo salió así a responder las declaraciones que formuló contra su persona la candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza, Victoria Villarruel, quien encabezó en la legislatura porteña un acto negacionista de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En declaraciones formuladas en el canal La Nación Más, la legisladora calificó a Carlotto como un personaje siniestro para la Argentina. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo insistió en dejar pasar estos comentarios de la legisladora que niega los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. Internacional.
La ONU alertó que se extraen de los océanos 6.000 millones de toneladas de arena por año. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente logró por primera vez recopilar datos utilizando la inteligencia artificial sobre la extracción de arena marina. La ONU estima que entre 4.000 y 8.000 millones de toneladas de arena marina y otros sedimentos fueron extraídos cada año en los mares y océanos de 2012 a 2019. Los datos muestran que esta actividad no deja de crecer y comienza a tomar proporciones gigantescas. Más información en telam.com.ar. Radio La Voz, aquí desde el norte del país, en Salta, departamento Anta. Estamos a 200 kilómetros de la frontera y estamos muy cerquita de la provincia del Chaco. Infosiberia. Forma parte de nuestro staff de noticias, por eso es importante el rol que cumplimos nosotros desde la radio con Infosiberia para decirle a la gente la noticia al día, fresquita todas las mañanas y después a la una antes de irnos, completo un informe que a Dios gracias nos viene bien y la gente nos acepta y nos recibe con buen tino. Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Bueno, ahora sí, volvimos para ver un poco, más que ver, escuchar un poco a las protagonistas y los protagonistas de este país, ver qué es lo que está pasando. Sabemos, y lo veníamos hablando, que en Argentina nunca tenés un día sin información. Ayer además hubo mucha información. Y vamos primero a escuchar a Ramiro Marra. ¿Por qué? Dirán ustedes, vamos a escuchar a el candidato de La Libertad Avanza para jefe de gobierno porteño. Ayer, ya con la convocatoria de Victoria Villarruel para la legislatura porteña, fue a Gelatina, al programa de Nicolás Gutman, donde él le hace algunas preguntas sobre este tema y la respuesta de Ramiro Marra me parece interesante para contrastarla después con la de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza. Así que escuchemos esto que decía Marra y esta línea también que tira, que es que en su espacio nadie reivindica lo que hizo Videla. De nada, ahí como uno puede estar en desacuerdo y todo, pero es tu postura. Pero hay otra cosa que es lo último que te quiero preguntar de este tema, que es, aparecieron en los últimos días, también un poco a raíz de esto, gente, por ejemplo, el marido de Cecilia Pando, diciendo que Victoria Villarruel organizaba visitas a Videla. Mirá, no tengo la información, no escuché eso. O sea, si no me meto en... No sé ni quién es el marido de Cecilia Pando. No, es que toda gente que está metida eso. Ahora, perfecto, digamos, o sea, vos no reivindicás para nada lo que hizo Videla. Nadie reivindica en nuestro espacio político lo que hizo Videla. Ok, bueno. O sea, esos son prejuicios que hay sobre nuestro espacio político que me parece totalmente... Y si ella hizo esas visitas, digamos, ¿qué pensás? No sé qué visitas hizo, no te puedo dar... Si formó parte de la defensa de Checola. Porque no... Okay. Todo eso no, para mí no tengo la información, entonces no te puedo dar una opinión. Okay. Porque si no, estar validando cosas de alguien que dijo y que... No, te digo por la... Bueno, Ramiro, me parece que si vos estás... A ver, Lali, te hago una pregunta. Vos estás en una lista y tenés en la lista, obviamente, la gente más importante, claramente, es el candidato o la candidata a presidente y a vicepresidenta, en este caso puntual, que es Javier Milei y Victoria Villarruel. Y digo, vos hacés un poco de archivo. Si no los conocés, te pones a buscar algunas cosas, porque obviamente hay gente con la que tenés, aparentemente, estás en la misma lista, coincidencias ideológicas. Entonces buscás, averiguás un poco. Y una de las primeras cosas que salta, me parece, en el caso de Victoria Villarruel, es sus declaraciones, si querés no lo de las visitas, pero sí sus declaraciones reivindicando lo que pasó. ¿Nos están mintiendo a todos en la cara o realmente crees que hay un desconocimiento por parte de Ramiro Marra? Ahí estamos con... Hola. Ahí va, ahora sí. Ahí sí, ahí va.
Yo creo que realmente es desconocimiento, que cree que hay tanta información en la web que no hizo la investigación correspondiente y ya en Twitter igual lo debería haber visto, así que para mí no sé cómo contestar esto. Claro. Como mi familia me va a cagar a pedos y se hace el boludo, sí, finge demencia. Bueno, por suerte salió Victoria Villarruel a hablar después de lo que pasó en la legislatura y por si había quedado alguna duda de dónde se paraba ella en cuanto a la lucha por los derechos humanos, las banderas de memoria, verdad y justicia, salió a aclarar la situación, le salió a aclarar por suerte a Ramiro Marra cuál es la situación y qué es lo que dijo. Algo tan terrible que no lo quiero ni decir yo y prefiero que la escuchemos a ella. Bueno, dijo Estela de Carlotto que teme por los chicos que sean engañados y arriados por Milei. No solo en referencia a esto, sino en general. ¿Qué tenés para decirle, Carlotto? La verdad que Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país. Porque con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo. En su momento se dedicó a justificar a Ibarra cuando era la tragedia de Cromañón. O sea, es un personaje que ha hecho política desde siempre, que tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando tendría que estar admitiendo que, por supuesto, puede sentir dolor por la muerte de su hija. Pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros. Entonces digamos todo si le exigimos a los demás lo que no decimos. Y Carlotto es una gran muestra de la gran hipocresía de la izquierda. Bueno, no sé por dónde empezar a desandar la cantidad de barbaridades que dijo Victoria Villarruel. Me parece que una persona que dedica su vida a luchar por la democracia, por la defensa de los derechos humanos, por la búsqueda no solo de su nieto, sino de un montón de nietos y de nietas, de la restitución de quienes hoy son hijos, por la lucha por el derecho a la identidad, lejos está de ser la definición de una persona siniestra, ¿no? Me parece que es un poco todo lo contrario lo que se te viene a la mente. Ni hablar que, obviamente, ella dice, Estela de Carlotto hace política. Claro, o no es político en medio de una dictadura militar salir a pedir por el paradero de tus hijos y tus hijas, saber qué pasó, salir a enfrentarte a un monstruo que estaba más vivo que nunca y que además después siguió estando bajo la superficie mucho tiempo más, hasta que yo creo que ahora sí podemos estar más de acuerdo en que ya no es una amenaza como lo era, por ejemplo, durante los primeros años del gobierno de Alfonsín. Y las madres jamás bajaron sus pañuelos, las abuelas tampoco, y me parece que lo que deja entrever Victoria Villarruel en estas declaraciones es unos problemas personales importantes con quienes defienden la lucha de los derechos humanos y un enojo importante también, ¿no? Últimamente veíamos sí a Javier Milei envalentonado como suele hacerlo con sus declaraciones, pero veíamos de Victoria Villarruel una persona más medida a la hora de declarar, no así a la hora de opinar políticamente, pero sí a la hora de declarar como que se mostraba con unos cambios más abajo que Javier Milei. Bueno, ayer me parece que no fue el caso. Por lo menos en esta entrevista. Después quiero invitarlos a que la busquen y que la vean, porque también la cara dice mucho. Se la ve un poco desencajada. Me parece interesante mostrar un poco estas cosas. Ahora vamos a hablar, me parece, a partir de esto que pasó un poco más de la figura de Victoria Villarruel, que venía bastante opacada por Javier Milei y que últimamente estaba saliendo a sacarle la papa caliente de la mano cuando Milei no sabía responder una pregunta y ponerse ella en ese lugar. Bueno, la quieren poner en el foco a Victoria Villarruel, pongámosla en el foco y empecemos a hablar de todas estas cuestiones, de su historia política, de sus declaraciones, que podemos irnos a archivos de hace 10 años, pero también podemos irnos a archivos de hace un año, ¿no? Me parece interesante que empecemos a poner un poco más el foco en ella, sin dejar, obviamente, de marcar
o intentar marcar la agenda y que no te lleve puesta la agenda que intenta marcar La Libertad Avanza, ¿no? Teniendo también propuestas y miradas de futuro. Habló Alberto Fernández sobre lo que fue el tema del día de ayer. Habló sobre el negacionismo, dijo que ellos no son negacionistas, pero también dijo, ya que estoy le tiro un palo a Macri. Porque es como una persona que es bastante fácil de a veces tirarle palitos. Entonces Alberto, hablando sobre su gobierno, sobre un reconocimiento que él dice, mira, reconozco que hay cosas que hicimos mal, pero no son los mismos errores que cometió el macrismo. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Nación. Yo les pido que no cambiemos el rumbo de la Argentina, que sigamos progresando. ¿Que hay cosas que corregir? Hay cosas que corregir. ¿Que hay cosas que hicimos mal? Seguramente que hicimos cosas mal. Pero siempre caímos en el error honestamente, creyendo estar haciendo lo correcto. Nunca caímos en el error para que se privilegien nuestros primos en la obra pública, ¿eh? Nunca, nunca. Nunca caímos en el error para que nuestros hermanos se hagan millonarios. Nunca caímos en el error para que nuestros hermanos blanqueen la plata que le robaron al Estado. Nunca caímos en ese error, ¿eh? Nunca, nunca. Bueno, sin comerla ni beberla, porque Mauricio Macri anda bastante alejado ahora del escenario político. Les cuento que perdió en el Mundial de Bridge. Se quedó afuera. La segunda vez que le pasa. Mauri, yo capaz, no sé, seguiría por el fútbol. Yo no te quiero quemar, pero me parece que el bridge no es lo tuyo. ¿Cómo puede ser? Vamos ahora a escuchar a alguien que también viene. Los vices en esta campaña vienen un poco opacados. El vice de Patricia Bullrich, Luis Petri, habló sobre algo que dijo Milei el fin de semana, que es una analogía medio extraña con el libre mercado, con la contaminación de los ríos. Bueno, tuvo un repudio bastante generalizado de todos los sectores de la política argentina y uno de ellos fue el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Luis Petri. La verdad que es una barbaridad porque todos sabemos que los ríos son bienes públicos, hay normas de protección y él a partir de aplicar a todo la teoría de la escasez y la teoría del mercado, él considera que los ríos, los empresarios tienen derecho a contaminar los ríos porque no hay incentivos para que no lo hagan y porque no tiene un valor monetario y cuando escasee el agua, ahí sí se va a apreciar económicamente y a partir de allí van a haber incentivos para cuidarlo, con lo cual supone ni más ni menos que ir hacia un desastre ambiental, porque claramente hay que proteger nuestras aguas, hay que proteger nuestros ríos y hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? Bueno, escuchábamos a Luis Petri que, como les decía hace un ratito, no viene mostrándose mucho, los vices no vienen mostrándose mucho, Victoria Villarruel quizás es una excepción a esta regla, pero después Luis Petri, el Chivo Rossi tampoco mucho. Sería interesante ver también cómo empiezan a jugar los candidatos a vices en esto que queda de la campaña, que es unos pocos días en realidad, porque con lo que es Argentina, cuando querramos acordar, vamos a estar ya metiendo el voto en la urna el 22 de octubre. Esto es un repaso un poco general sobre las voces del fin de semana. Luis Petri, que nos había quedado con este tema de Milei, que me parece importante porque me parece importante recalcar la figura que están teniendo los candidatos a vicepresidentes. Pasamos también un poco por Victoria Villarruel, que además invito, si recién se suman y no lo escucharon, a buscar la entrevista que tuvimos hace un ratito con Ana María Cariaga, que también hablamos sobre este tema y me parece que es una de las personas que hay que escuchar a la hora de hablar de estos hechos. También estuvimos hablando sobre Alberto Fernández. Bueno, un panorama bastante amplio para poder seguir informados e informadas. Y con esto yo me voy despidiendo de ustedes. Yo ya los dejo en la continuidad de Radio Caput. Recuerden, Recontra Caput, todos los días estamos de 11 a 1 de la tarde. Hoy va a ser una excepción,
pero ya mañana volvemos a horario habitual, así que los voy a despedir con una canción que eligió Lali, que es de Mora Navarro y que se llama Besos. Sé que te lastimaron, no lo merecías. Quise abrazarte pero no me conocías. Quiero escuchar tu voz brillar. Tu suavidad me lleva al mar. Ey. Besos, 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 besos. Dame besos, besos, quiero de esos. Besos, besos que no nos dejan respirar. Dame de esos besos que no duelen cuando se van. Si algún día ya no nos vemos más, estoy tranquila, sé que encontrarás la luz que día a día te ilumina. Sabes, te tocan las cortinas, ya. Y si la oscuridad se apodera de ti, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, aquí. Besos, 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 besos. Dame de esos besos, quiero de esos. Besos, besos que no nos dejan respirar. Dame de esos besos que no duelen cuando se van. Besos, 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 besos. Dame de esos besos, quiero de esos. Besos, besos que no nos dejan respirar. Dame de esos besos que no duelen cuando se van. Sueña los sueños, haces vapor en invierno, te puedo sentir desde lejos, amor, amor, celebrar todo lo nuevo, mirarnos hasta dormirnos, azul y naranja en mi plexa, el sol, besos, 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 besos. Dame de esos besos, quiero de esos. Besos, besos que no nos dejan respirar. Dame de esos besos que no duelen cuando se van. Besos, 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 besos. Dame de esos besos, quiero de esos. Besos, besos que no nos dejan respirar. Dame de esos besos que no duelen cuando se van. Cuando se van, cuando se van, cuando se van, cuando se van. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eve Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra